Buenos días, buenos días. Eh, Espero que estén bien. Eh, esta semana tenemos clases de repaso y en la semana 8, en la parte de mediación virtual, lo que tenemos es el examen simulacro. ¿Ok? Entonces ustedes ahí se pueden meter al examen simulacro. Puede que les sirva como práctica un poco, pero definitivamente el examen no viene, eh, eso no, el examen simulacro no establece ningún nivel de dificultad, ni establece preguntas idénticas a las que se encuentran en el examen, ni tampoco descarta ningún objetivo de evaluación. ¿Ok? O sea, es solo para que ustedes vean tanto la duración del examen, el formato en que se presentan las preguntas y ensayar cómo se tienen que presentar las preguntas de desarrollo. Si ven que hay algo como que no funcione o algo por el estilo en el examen simulacro, pueden mandarle un correo a Jennifer si tienen algún problema de, de ese estilo. ¿Okay? Muy bien, dicho eso, bueno, ustedes pueden entrar ahí y ver cómo son las preguntas. Las preguntas de respuesta breve son eh, más o menos similares a las que se toparon en los quizzes, pero bueno, pueden venir en otro tipo de formato y demás. Van a ser más o menos como 17 preguntas de selección única y una pregunta de desarrollo. ¿Okay? Voy a centrarme nada más un momento en las instrucciones de la parte de desarrollo porque es importante. Entonces, bueno, el número uno, que es completamente individual, eso ya ustedes lo tienen bastante presente. Lea cuidadosamente antes de contestar, resuelva cada una de las siguientes preguntas en hojas blancas y limpias, en forma clara, ordenada, mostrando todos los procedimientos que lo lleven a su respuesta. Recuerden que esta parte es de desarrollo, así que todo tiene que venir bien explicado, sean límites, integrales, derivadas, todo lo que vayan a utilizar. Eh, cuando dice forma clara y ordenada, también es que uno cuando lo vaya a leer venga en este formato, digamos, venga, no venga al revés. Ok, si viene al revés, no se revisa. Eso, entonces nada más por favor cuando hagan el PDF o tomen la foto que quede de forma legible, que no quede vuelto. Usen bolígrafo, especialmente azul o negro. Y si van a hacerlo en lápiz, se tiene que ver muy, muy, muy bien. Ok, si no se ve, bueno, ahí pues no se revisaría, pero entonces intenten usar preferiblemente eh, un bolígrafo de azul o negro, o si lo hacen en lápiz, que sea muy, muy, muy legible. Ten cuidado porque a veces por la luz no se ve bien cuando uno lo escribe en lápiz. Ok, tome una fotografía en orientación vertical, es muy importante, es decir, legible. Acá es resuelto, enumerado y con su número de carnet, eso también es importante. Al final de cuentas lo que tienen que subir es un PDF en mediación virtual y las soluciones que sean idénticas se consideran como tentativa de plagio. Ahí sí les recuerdo que ese tipo de cosas son bastante penalizadas con la U y la Escuela de Matemáticas las está llevando hasta las últimas instancias. Ahí estuve escuchando al director de la escuela que podrían llegar hasta 6 años de no ingresar a ninguna universidad pública, si mal no recuerdo. Eso es, eso es muy terrible para una persona que quiera hacerse profesional. Y no sé si involucra también las privadas, la verdad. Y la persona que ayuda o que realiza una prueba por medio de pago podría ir hasta la cárcel. No sé si lo sabían, yo no lo sabía, pero también me di cuenta de eso. Pero bueno, y podríamos ir haciendo pregunta a pregunta si gustan. No sé si ya intentaron el examen simulacro y si no lo hacemos, podemos hacer eso el viernes. Pero vienen algunas preguntas de desarrollo, una de cada tema. ¿Okay? En el examen puede que venga una pregunta, digamos, un tipo de pregunta y tal vez con dos incisos. ¿Ok? Aquí viene una de cada una para que practiquen todos los temas. Ok.
No sé si tienen alguna pregunta en particular, más que todo sobre el examen simulacro, si lo han intentado o si lo dejamos para después, el examen simulacro. Profe, yo preferiría dejarlo para después y tener un poco más de chance para resolverlo y quizás ya después resolverlo Ok, con más dudas. no hay problema. No sé si tienen alguna duda específica que quieran que resolvamos o hago un repaso general de algunos temas. Por mí un repaso estaría súper bien. ¿Sí? Y las demás personas, no sé si tienen alguna duda. Elizabeth, no sé si tiene alguna duda, o Jocelyn, o cualquiera de las personas que están por acá hoy, Jimena, Priscila. Profe, yo preferiría Perdón, Jocelyn, es que se le cortó. bueno, o bueno, por lo menos yo no tengo dudas, digamos. Ok. Les recomiendo también que la clase que di ayer, por cierto, dura 2 horas, es bastante larga, pero sí hice un repaso eh, bastante larguillo de todo lo que eran integrales impropias y un muy buen ejemplo de desarrollos limitados. Igual podemos entrarle a eso un poco, pero voy a repasar eh, primeramente lo que son la fórmula de Taylor con el resto de Lagrange y desarrollos limitados, que son los temas que me hicieron falta en el repaso de ayer. Y con eso, después entonces me puedo volver un poco a lo que son integrales impropias y su análisis. ¿Está bien? Más que todo es para tener por lo menos un repaso de todo en general. Para desarrollos limitados, hay algunos trucos que uno tiene que tener en cuenta siempre que se topa con los desarrollos. Entonces, para eso me voy a basar un poco en los ejemplos de la autoevaluación. Vamos a ver. Entonces, hay algunas cosas importantes y son las siguientes. Bueno, estas soluciones, si mal no recuerdo, son de esta práctica, o por lo menos la mayoría. ¿Sí? Ahí vienen algunos. En desarrollos limitados, por ejemplo, ejercicios que podrían venir de forma en la en forma de selección única, se me ocurren, son como este. Por ejemplo, pruebe que si f es 2 veces continuamente diferenciable, tal que le dan las derivadas y le dicen que usando las derivadas calcule este límite. ¿Okay? Donde f es una función cualquiera. Entonces, por ejemplo, este es un ejercicio que no se puede utilizar pues, un software para resolverlo, porque le están dando una función cualquiera y la información. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Bueno, voy a apuntarlo por acá para poder resolverlo con ustedes. Voy a hacer la pizarrita en blanco, apuntarlo. Entonces el límite de x cuando tiene infinito, f elevado a la a entre raíz de x, x igual a la menos a cuadrado menos. Ok, entonces, y dice que f de 0 es igual a 1, f' de 0 es igual a 0 y f segunda de 0 es igual a menos. Ok. Y a es cualquier número real. No sé si ya lo hicieron, pero es bueno por lo menos ver el formato del asunto. Número 1, x tiende a más infinito. Entonces una buena idea es hacer el cambio de variable para que las cosas tiendan a 0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vean que nos están dando los valores de la derivada evaluada en 0. Quiere decir que lo que quieren que hagamos es la fórmula de Taylor para nuestra función f. F de x tendría un desarrollo limitado de la siguiente forma. Sería, aplicamos la fórmula de Taylor, que es la función evaluada en 0, que me da 1, según lo que nos dieron en la información anterior, más la primera derivada evaluada en 0, que me da 0, entonces no la pongo, más la segunda derivada evaluada en 0, que sería menos 1,
por x al cuadrado, porque estamos centrados en 0, entre 2 factorial. Más el resto de Young, que sería O de x cuadrado. Okay, vean que aquí estamos usando la pura fórmula de Taylor. Esta es la función, entonces esto uno lo puede poner en una nota por aparte. Y aquí escribir que dada la información previa, que f de 0 es 1, f' de 0 es 0 y f segunda de 0 es menos 1, haciendo la fórmula de Taylor llegamos a esto. Eso uno lo debería poner en su desarrollo. Muy bien. Eso por un lado. Luego, tenemos lo siguiente. Es el límite de f evaluado en a sobre raíz de x. Uno podría hacer el cambio de variable para que la cosa se vaya para 0. Okay. Ah, bueno, y este es el centro, este es el desarrollo limitado de f alrededor de 0, ¿okay? Cuando x tiende a 0. Eso es importante. Porque vean que estamos evaluando, esto está centrado en 0. ¿Okay? Entonces el límite de esta expresión, les digo, no sé si ya hicieron la práctica, si quieren que cambiemos de ejemplo lo puedo hacer, pero es que es bastante bueno. Uno puede sacar varios ejercicios similares, digámoslo así. Bueno, número 1, eso tiene la forma indeterminada 1 a la infinito. ¿Por qué? Porque recuerden que a entre x, en este caso me quedaría a entre infinito, se va para 0. Y f de 0 es igual a 1. Entonces me queda 1 al infinito. Siempre en estos casos hay que aplicar e al logaritmo natural. Entonces e elevado a el límite, x tiende a infinito, del logaritmo natural de toda esta expresión. Este x se baja por medio del logaritmo, queda al frente, y quedaría el logaritmo natural de f de toda esta expresión, de a entre raíz de x. ¿Qué es lo que quisiera uno hacer ahora? Aplicar el desarrollo limitado. ¿Okay? Pero recuerden que el desarrollo limitado solo lo puedo aplicar o solo puedo hacer una composición si el argumento tiende a 0. Eso también es una buena pregunta. ¿Okay? Entonces, otra parte que uno debería poner en la nota es, ¿cómo? ¿Cómo? A sobre raíz de x tiende a 0, siempre que vayan a hacer una composición, uno debe poner en algún lugar esta parte a la hora de justificar. Como a entre x tiende a 0, cuando x tiende a 0, a infinito, perdón, porque el límite es a infinito. Otra forma de hacerlo era haciendo el cambio de variable, tomando u igual 1 entre, bueno, a entre raíz de x, y haciendo todas las sustituciones respectivas. Pero creo que queda más, es mucho más trabajo y de esta forma también se puede hacer. ¿Sí? Entonces, como esto tiende a 0, se puede hacer la composición. Entonces, este f de a entre raíz de x, puedo cambiar a entre raíz de x aquí. En cada uno de estos x que están por acá. Entonces, este límite, ¿okay? Aquí esto le podemos poner, no sé, estrella. Entonces, por estrella, tenemos que esto es e elevado al límite de x cuando tiende a infinito de x por el logaritmo natural, y adentro este f cambiaría por toda esta expresión que es 1 menos x cuadrado entre 2, pero recuerden que el x ahora no es x, es toda esta expresión que está aquí adentro. Voy a ponerle en otro color. Entonces, el x sería a entre raíz de x. Quiere decir que me queda menos a cuadrado. Vean que elevo esto al cuadrado. Entonces, este raíz se va. Entonces, me queda a cuadrado sobre 2x. Menos, perdón, más. O de x2 sería elevar esto al cuadrado. La constante no me interesa y me queda O de 1 entre x.
Aquí no hay ninguna ambigüedad con poner O de 1 entre X, porque como X tiende a infinito, esto se va para 0. Entonces no hay ningún problema. ¿Okay? Muy bien. Y ahora lo que se hace es aplicar el desarrollo ilimitado del logaritmo. El desarrollo ilimitado del logaritmo, si mal no recuerdo, empieza en X más O de X. Entonces, cosas importantes es, bueno, vamos despacio. Voy a borrar esta parte de la nota. Si alguien está copiando, si voy muy rápido, si alguien quiere interrumpirme para preguntar algo, puede hacerlo. No hay problema. Ok, entonces, vamos a hacer el cambio. Otra vez, en una nota uno debería poner, dado que ustedes tienen los desarrollos limitados de uso frecuente en una hoja, ustedes deben poner a la hora de justificar, nota, lo que están utilizando. Entonces aquí me ponen cuál es el desarrollo limitado del logaritmo natural de 1 menos x. El desarrollo limitado de 1 menos x sería entonces x más o de x, si es el que vamos a usar. ¿Okay? Si hay que hacerlo más grande, digamos, seguir con hacerlo con el siguiente, sería x más x menos x cuadrado entre 2, etc. Aquí ustedes lo deben indicar. Entonces, cuando lo indican, aquí lo justificamos y me queda igual a e elevado al límite, x tiende a infinito, de x. Y ahora sí, el desarrollo limitado del logaritmo sería, vamos a cambiar, vamos a hacerlo en rojo, este x por toda esta expresión. ¿Okay? Bueno, aquí el menos lo dejo afuera, pero como el o no importa, si tiene un menos o un más, no le cambio el signo. Pero si tengo que utilizarlo, entonces debería abrir un paréntesis y sacar un menos forzado si voy a utilizar el de 1 menos x. Si no, debería usar el de 1 más x. ¿Okay? Eso es algo importante porque si no el límite puede que les dé mal. Ok, entonces hacemos el cambio. Abro un paréntesis, porque voy a hacer el cambio del desarrollo limitado del logaritmo. Esto no sé, pueden ponerle un triangulito. Esto sucede por triangulito, ¿verdad? Entonces me queda x, que es esta expresión, sería a cuadrado entre, son 2, entre 2x más o de 1 entre x. Y algo muy importante es nunca olvidar, porque eso sucede mucho, nunca olvidar esta parte. Hay gente que simple y sencillamente escribe esto y se acabó. Y puede que cometa un error. Pasa mucho en algunos límites. ¿Okay? Entonces en el examen hay que tenerle cierto cuidado, especialmente si viene en la parte de desarrollo. Y escribir aquí también entonces más o pequeño del x, pero el x es todo esto que está en amarillo. Entonces me queda a cuadrado entre 2x más o de 1 entre x. ¿Y por qué esta parte es importante? Por lo siguiente. Porque a veces, aquí usted tiene un grado mucho más grande y cuando usted agarra este O y lo distribuye, recuerden que el O separa sumas en sumas, queda un grado menor de O. Entonces se cancelan un montón de cosas a mano izquierda. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Y si aquí yo tengo más O de x cuadrado, entonces aquí debería poner todo esto elevado al cuadrado y hacer el cálculo. ¿Okay? La cosa es nada más llevarlo con un poquito de paciencia y cuidado. Eso es todo. Muy bien. Ok, ahora sí, vean que en esta parte si tengo O de esto, me quedaría O de 1 entre X. Aquí tenemos O de 1 entre X. En pocas palabras, todo esto se resume en O de 1 entre X. No hay ninguna ambigüedad. Entonces, ahora sí, en el siguiente paso lo puedo escribir exactamente ya simplificado. Me queda X tiende a infinito de X por toda esta expresión. Entonces vamos a poner entre paréntesis. Me queda A cuadrado sobre 2x más O de 1 entre x. Okay. Distribuimos y nada más permítanme parar una cosa. No sé si estoy sacando algo.
Sí, era en... Vamos a ver. Aquí era menos, me disculpo. Aquí es menos x. Entonces aquí me quedaría menos esto. Eso es todo. Nada más hacer ese detalle. Ok, ajá, aquí me quedaría menos x, ahí está. Entonces aquí me queda un menos. Muy bien. Igual ustedes tienen los desarrollos ahí, entonces así no damos. Nada más tengan el resumencito por ahí y no meten las patas en un signo. Muy bien. Dicho eso, distribuimos el x. Ya cuando tenemos ya la parte del desarrollo limitado. Entonces me queda e elevado al límite de x cuando tiende a infinito de a cuadrado menos a cuadrado medios más o de 1. ¿Okay? Y en este caso, este tiende a 0 cuando x tiende a infinito. No hay ninguna ambigüedad. Entonces me queda e a la menos a cuadrado medios, que era lo que quería el ejercicio. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante son, a la hora de escribir el ejercicio, los justificantes. ¿Okay? Porque estoy aplicando, perdón, ¿cómo llego al desarrollo limitado de esta expresión? Otra cosa es, bueno, cosas en respuesta breve de esto, sería que me den los valores de la derivada, etcétera, y que uno tenga que calcular el desarrollo limitado o un límite más o menos rápido. Este es un límite que se calcula de forma rápida. ¿Okay? Otra vez, la otra cosa es siempre tener cuidado con este señor cuando componemos, nunca dejarlo atrás, porque puede que les genere algún tipo de problemas. Eso también es como algunas cosas o trucos que vienen por ahí. ¿Puedo borrar esta pizarrita? Ahí me disculpan por la letra tan fea, espero que sea legible. Si no me dicen, intento hacerlo de otra manera, pero sí. Ok. Bueno, dicho eso, en esta parte, entonces, ¿qué se me hizo? La práctica. Este era el autoevaluación. Entonces no era este, sino desarrollo limitados. Aquí está. Vamos a ver. Era e a la menos a cuadrado medios. ¿Okay? De este estilo, pues a mí se me ocurriría que podrían venir bastantes en esa parte. También pueden venir a la hora de hacer integrales impropias. Podemos hacer algunos ejemplos. ¿Okay? Hacer algunos ejemplos con otra práctica, pero si ustedes ya hicieron eso o ya están por ahí más o menos resueltos. Yo tenía por acá una práctica de eso. Y la vez pasada había hecho uno parecido, cuando habíamos visto desarrollos limitados. Pero voy a buscarlo. Creo que por aquí tengo el análisis de convergencia. Las integrales que vienen, que uno utiliza un desarrollo limitado, generalmente son más o menos sencillas de identificar si uno ha hecho varias. Esta práctica se las puedo pasar si quieren hacer más práctica de la que tienen. No sé si ya la hicieron o quieren que les pase. La vez pasada creo que ayer le había pasado todas estas prácticas a algunos estudiantes por si querían practicar otras cosas que no solo estuvieran en la práctica, valga la redundancia. Vamos a ver qué se me hizo, aquí está. Bueno, vamos a juntarles los archivos por ahí. Son prácticas viejas, pero son bastante útiles. Si uno quiere, si uno ya hizo las prácticas esta semana, con esta se la puede jugar. Hay unas de análisis de convergencia y cálculo. Algunas se repiten con respecto a las prácticas que estaban, bueno, con respecto a los ejercicios que estaban en, ¿cómo es que se llama? En la práctica, pero hay muchos ejercicios distintos, con parámetros, que esos son importantes. ¿Qué otro les puedo pasar? Con esto se la juego. Como por ejemplo en esta práctica vienen muchos de averiguar parámetros.
Entonces, por ejemplo, determine para cuáles valores de P este integral es convergente. Entonces, este tipo de cosas, pues están muy bonitas también, como por ejemplo, si uno quiere poner una pregunta que no puedan resolver otra vez de forma como muy directa en Wolfram Alpha o algo por el estilo. Entonces, les recomiendo, pues, intentar hacer este tipo de ejercicios. ¿Okay? Por lo menos a la parte de análisis de convergencia. Pero ahora repasemos los desarrollos limitados para la parte de integrales. ¿Okay? Creo que aquí le tiraron a uno bastante específico. Por ejemplo, en esta que dice la 12, utiliza desarrollos limitados para estudiar la convergencia de cada una de las siguientes integrales impropias. Entonces aquí uno ya puede ir identificando más o menos cuándo aplicar un desarrollo limitado o cuándo no. Por ejemplo, en particular esta, por ejemplo, que es una integral que tiene problemas, déjenme ver, en realidad las de abajo son como más de desarrollo limitado. Aquí, por ejemplo, no se podría aplicar porque no tiene problemas. La integral impropia es, esto ni siquiera es una integral impropia. Si usted evalúa en 0, coseno de 0 le da 1, la parte de abajo da 1, entonces es una integral propia. No tiene ningún problema. Porque n es mayor o igual que 0. Entonces aquí creo que más bien era ver qué era lo que sucedía. En este caso, si hay problemas en 0. Como hay problemas en 0 y logaritmo natural tiene un desarrollo limitado, se puede utilizar un desarrollo limitado para hacer el cálculo. Entonces voy a hacer esa que está por ahí. Integral de 0 a 1, logaritmo natural de 1 más x entre x a la n de x. Y, ¿cuál otra puede ser? Podría ser, voy a hacer una de las que están por acá abajo, donde hay como más composiciones. Una donde hay una buena composición. No sé, la I o la Q. Creo que ya había hecho algunas parecidas, pero podemos hacer la Q. Entonces, la Q es la integral de 0 a 2, logaritmo natural de raíz cuarta de x más 1 sobre e a la tangente de x menos 1 de x. Okay. Y también podemos hacer esta, la E. Entonces, así les tengo bastantes ejemplos. 1 más infinito, logaritmo natural e a la 1 entre x más n menos 1 entre n mayor que 0. Okay, entonces vamos a hacer esas que están por ahí. Si quieren que haga otro tipo de ejemplos o algo así, me pueden decir. Por ahora nada más estoy tirando ejemplos porque ustedes no tenían ninguna pregunta en particular. Ok, entonces me dicen, analice la siguiente integral impropia. Ustedes tienen la integral impropia desde 0 hasta 1 de logaritmo natural de 1 más x sobre x a la n de x. Y dice que n es mayor que 0. Algo todavía más bonito podría ser que analice para cuáles valores de n convergen. ¿Okay? Estaría todo más bonito. Pero bueno, hagámoslo así, como decía el ejercicio, con n mayor que 0. ¿Okay? Entonces, bueno, uno podría irse directamente al criterio del límite y ver qué es lo que sucede con el límite. A ver si le da algún tipo de problemas y demás. Pero en este caso, como está centrado en 0 y el desarrollo limitado, bueno, como tenemos problemas en 0 y el desarrollo limitado del logaritmo existe, podríamos analizarlo por ese lado. Recuerden que como es de segunda especie, lo primero que uno siempre tiene que hacer para las integrales de segunda especie es calcular el límite. Uno debería calcular el límite cuando x tiende a 0 para ver si es de segunda especie, en este caso por la derecha, de el integrando. Entonces eso es lo primero que debemos hacer. Porque hay que justificar que es de segunda especie. ¿Okay? N es mayor que 0. Entonces, si evaluamos, nos da 0 sobre 0. ¿Okay? Entonces podemos aplicar L'Hopital. Todo esto es parte del desarrollo del ejercicio, ¿okay? Que es importante. Entonces aquí pueden ponerlo en una nota. Entonces, si aquí pueden escribir, vamos a ver que es de segunda especie. O vamos a ver si es de segunda especie o no. Ok, desarrollando me queda el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de 1 sobre 1 más x. Sobre la derivada de esto que es n por x a la n menos 1.
Muy bien. Pueden hacer la orejita. Entonces esto es igual a 1 sobre n por x a la n menos 1 multiplicado por 1 más x. ¿Okay? Y aquí sí hay que tener cierto cuidado. Este es el límite cuando x tiende a 0. Por la derecha. Si mal no recuerdo, vamos a ver dónde está el ejercicio. ¿Qué se me hizo? Ajá, lo único que me decían es que el n tenía que ser mayor que 0. Eso era todo. ¿Okay? Como n es mayor que 0, aquí pueden pasar varias cosas. ¿Okay? Por ejemplo, si n es si n menos 1, más bien, bueno, si es mayor que 0, mayor o igual que 0, esto implica que n es mayor o igual que 1. Entonces esta x se queda aquí abajo, o sea, no pasaría al numerador. Quiere decir que todo quedaría así como está y yo puedo evaluar. Y si evalúo me queda constante entre 0. 0 más o 0 menos, no importa, pero esto me da más o menos infinito. Y ahí no habría ninguna ambigüedad de que es una integral de segunda especie. ¿Okay? Entonces vean que este ejercicio así de simple está bonito, por ejemplo, para una parte de respuesta breve. Yo le podría decir, bueno, esa integral siempre es de segunda especie. Entonces uno tiene que venirse acá a ver si es de segunda especie, para qué valores de n, y se da cuenta que no para todo valor de n es de segunda especie. ¿Por qué? Porque si el n está entre 0 y 1, dado que el n era mayor que 0, si n más bien está entre 0 y 1, por acá, 0 menor que n, menor que 1, quiere decir que n menos 1 es menor que 0. Como n menos 1 es menor que 0, usted puede venirse acá y darle vuelta a esta expresión. N tiende a 0 por la derecha. De x a la menos n menos 1, que es positivo, ¿okay? Sobre n por 1 más x. Si usted evalúa en 0, arriba da 0 y abajo da un número que es n. 0 sobre cualquier cosa da 0. Entonces, sí. Entonces por acá habría otra cosa. Entonces sí. N está entre 0 y 1. Esta integral no es de segunda especie y por lo tanto es convergente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, les podría, bueno, a mí se me ocurre como varios ejercicios que se podrían hacer de respuesta breve con esta cosa. ¿Okay? Entonces le dan ahí ciertas afirmaciones, por ejemplo, la integral converge para n igual 2, o ustedes ponen aquí un 2 y tienen que hacer más o menos este cálculo. O la integral de segunda especie si es mayor que tal o cual. ¿Okay? Pero bueno, dado que ya descubrimos que es de segunda especie, solamente si n es mayor o igual que 1, entonces vamos a hacer todos los cálculos. ¿Okay? Entonces esta sería como la explicación de por qué y cuándo es de segunda especie. Voy a borrar esa parte, ahora sí. Dicho eso, si viene en desarrollo, todo esto uno debe justificarlo así como lo escribí por acá. ¿Okay? Y bueno, escribir tal vez un poquito de hablada ahí en algunas partes. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿qué se me hizo? Ahora sí, vamos a hacer el caso que sí nos importa, que es el de segunda especie. El otro también nos importaba, pero uno puede decir, bueno, si el n está entre 0 y 1, es una integral propia, entonces converge. Vamos a ver ahora el caso en donde n sea mayor o igual que 1. Si n es mayor o igual que 1, ahora sí. En otra nota usted puede decir, bueno, yo recuerdo, nota, que el desarrollo ilimitado del logaritmo natural de 1 más x es igual a x más o de x. ¿Okay? Aquí no hay ninguna composición, nada más se está haciendo este cambio. Importante, x, aquí el problema está en 0, entonces x tiende a 0, cuando x tiende a 0, valga la redundancia, pero esto va a ser importante especialmente si vamos a hacer una composición, ¿okay? Es parte de la justificación. Entonces esto es exactamente igual a, bueno, más bien, esta integral, por lo que hemos visto de desarrollos limitados, tiene el mismo comportamiento, y ojo que aquí no es una igualdad,
que la integral, y aquí ustedes pueden poner por la nota, que la integral de 0 a 1 de, ahora sí, voy a cambiar el logaritmo natural por el valor del desarrollo limitado, pero esta vez sin el o de x. Entonces me queda x sobre x a la n de x. ¿Okay? Este símbolo, por así decirlo, desaparece lo de x, porque en realidad este símbolo lo que significa es que uno está aplicando el criterio de límite de esta función sobre x y luego está aplicando un desarrollo limitado haciendo cancelaciones. Pero como eso ya lo hemos visto en la parte de desarrollo limitado y en la materia, en la teoría, entonces usted nada más puede poner en la nota el desarrollo limitado del logaritmo, justificar que lo de adentro tiende a 0 cuando lo que está aquí tiene problemas en 0. Si fuera infinito, uno tendría que decir más bien, tendría que verse como 1 entre x, por ejemplo, lo que uno quiere sustituir. Y ahora sí, entonces tiene el mismo comportamiento, solo cambia el logaritmo por los primeros valores o el primer valor del desarrollo limitado y lo otro lo deja igual. Esta integral queda exactamente a la integral igual a la integral. Vea que ahora sí es una igualdad porque vamos a simplificar que la integral de 0 a 1 de 1 entre x a la n menos 1 de x. Como n, como el n era mayor o igual que 1, entonces hay que hacer dos casos. Si n es mayor que 1, entonces n menos 1 es mayor que 0. Y habría que tener un poco de cuidado porque recuerden que esta integral impropia, vamos a ver, en realidad lo podemos hacer así. Recuerden que esta integral impropia converge si 0 es menor que n menos 1 menor que 1. En este caso, esto implica, pasando de este aquí a sumar, que converge si n es menor que 2. Entonces en este caso convergería, porque es una p integral. Y diverge si n menos 1 es mayor que 1. Esto es, si, bueno, mayor o igual que 1. Entonces esto sería si n es mayor que 2. Aquí divergería. Y ese sería el análisis completo utilizando desarrollos limitados de esta integral. En realidad son pocos pasos, si ustedes lo notan, salvo demostrar que esa cosa era, ¿cómo es que se llama? Una integral de segunda especie. Lo demás era escribir el desarrollo limitado que ya tenemos, ni siquiera tenemos que aprendernos. Poner el simbolito de que tiene el mismo comportamiento, cambiarlo, hacer la simplificación y analizar esta integral que generalmente termina siendo una p integral. ¿Okay? Muy bien. Eso es todo. Y vean que el n era mayor o igual que 1, entonces por aquí debería ser 1 menor o igual que esto y listo. ¿Okay? Porque ya cuando n es mayor que 2, de fijo es mayor que 1. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, pero intenté también ir paso a paso escribiéndolo como ustedes deberían escribirlo también en el examen. En el caso en el que ven en desarrollo. Y si no, pues bueno, también les puede ayudar este tipo de argumentos para la parte de eso, de respuesta breve. No sé si hay alguna duda también. Pueden preguntar con toda confianza. Igual somos 8 personas, como de 40. Es una lástima que los demás, pues, no se conecten, porque si en desarrollo no ponen las justificaciones necesarias en el examen, las demás personas, pues, van a tener muchos reclamos. Eso pasó la vez pasada también. Y después se quejan y se quejan, pero de ahí no se conectan a las clases. Y sea como sea, aunque sea uno debería ver los videos de los profesores con que uno lleva el curso en cámara rápida, porque ellos son los que le van a evaluar. Yo sé que puede que sea aburrido, o no me quieran mucho, nada más mis clases parezcan malas, pero de ahí es necesario. Okay. Igual, o por lo menos he intentado mejorarlas ahí con el tiempo. El semestre pasado fue más terrible. Ok. ¿Estamos? Continúo con otro ejemplo. Vamos a ver qué me dicen en el chat. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de desarrollo limitados integrales impropias. Voy a hacer el de esta, que es una integral más bien de primera especie. Tenemos la integral desde 1 hasta más infinito de logaritmo natural de
e a la 1 entre x más n menos 1 sobre n de x. Con n mayor que 0, dice. ¿Okay? N mayor que 0. Voy a escribir un poco mejor porque está bien feito. Entonces aquí es logaritmo natural e a la 1 entre x. Muy bien, esa cosa de buenas a primeras está espantosa, digamos. A uno no quiere agarrarse con eso ni algebraicamente ni nada por el estilo. ¿Okay? Es de primera especie, ahí sin dudar, porque tiene un límite al infinito. No tiene problemas en 1, si evaluamos en 1 nos da logaritmo de un número que es diferente de 0, entonces todo va bien. ¿Okay? Es de primera especie. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Sí, el problema es que aquí aplicarle cualquier otro criterio de convergencia que no sea algo parecido a desarrollo limitado no funca bien. ¿Okay? ¿Por qué? Sí, porque tiene cosas espantosas dentro del logaritmo. Entonces, la cosa huele horrible. ¿Okay? Pero como x tiende a más infinito, o como el problema está en más infinito y aparece un 1 entre x, entonces uno puede decir lo siguiente. Uno tiene que, ¿qué se me hizo? En una nota puede poner entonces el desarrollo limitado del exponencial. Primero, e a la x o e a la u es lo mismo que 1 más u más o de u. Generalmente con los desarrollos limitados usamos solo los primeros términos. ¿Okay? Por otro lado tenemos aquí e a la 1 entre x. Como tenemos e a la 1 entre x, entonces, y como 1 entre x tiende a 0 cuando x tiende a infinito, vean que otra vez, el problema aquí no está en 0, entonces no hago el límite de x cuando x tiende a 0, sino cuando tiende a infinito. Como esto tiende a 0, puedo hacer una composición. Quiere decir que e a la 1 entre x es exactamente 1 más, y ahora sí, cambio el u por 1 entre x. 1 entre x más o de 1 entre x. O sea, la composición es válida. Dada esta nota, entonces, ahí ustedes la tienen, no sé, le ponen estrella o lo que sea. Ahora dicen, esta expresión tiene el mismo comportamiento, por la nota o por estrellita, no sé lo que sea, que la integral impropia, desde 1 hasta más infinito. No sé si alguien tiene una duda por ahí, pero se le escucha muy cortado. Si gusta, la escribe por el chat también. Ok, voy a continuar mientras la persona escribe la pregunta por el chat, si es que la tiene por ahí. Entonces me queda logaritmo natural. Vean que lo único que voy a cambiar es la parte del exponencial. Dado que pongo el símbolo de que tienen el mismo comportamiento, puedo omitir la parte de lo pequeñito. Entonces me queda 1 más 1 entre x más n menos 1. N menos 1. ¿Sí? Todo eso dividido entre n de x aquí al final. Ahí me disculpo, pero ya no me cabe. Muy bien. Entonces voy a hacerlo más chiquitito. Así me cabe todo por ahí. Sí, entonces me queda entonces el logaritmo natural. E a la 1 entre x será 1 más 1 entre x. Ya aquí el n menos 1 me queda exactamente igual, más n menos 1 dividido entre n por dx. Bueno, por no, el dx al final de la integral. Puedo cancelar, ¿sí?, este 1 con este menos 1 y me queda la siguiente expresión. Ahora sí es una igualdad porque solo estoy haciendo cosas algebraicas y queda integral de 1 más infinito de el logaritmo natural de, aquí puedo partir esto, 1 entre x dividido entre n y n dividido entre n. Entonces me queda n dividido entre n me da 1 más 1 entre x dividido entre n me da 1 sobre nx.
Y esta pega gritos de un desarrollo limitado. Entonces otra vez nos venimos a la nota y recordamos que el logaritmo natural de 1 más u era igual a menos u más o de u. Ok, en este caso vean que u sería 1 entre n, 1 entre nx. 1 entre nx tiende a 0 cuando x tiende a infinito. ¿Okay? Ahí el problema estaba en infinito. Quiere decir que podemos hacer una composición, entonces usted hace la composición en la nota. Logaritmo natural de 1 más 1 entre nx es igual a menos 1 entre nx más o de 1 entre nx. 1 entre nx. Ahí me disculpan, pero ya no me cabe. ¿Ok? Y esta cosa entonces tiene el mismo comportamiento otra vez. Entonces ahí no sé, le ponen un simbolito, lo que sea. Que la integral desde 1 hasta más infinito de menos 1 entre nx de x. El menos lo pueden sacar sin ningún problema. Me queda la integral de 1 a infinito. En realidad puedo sacar el 1 entre n. Y queda la integral de 1 entre x. Y esa integral, como es de primera especie, es una p integral, es divergente. Porque tiene p igual a 1. ¿Okay? Muy bien. Y esa sería la forma de escribir ese ejercicio. Otra vez, vean que tiene solo 4 pasos en esta parte. La nota es la justificación, pero tampoco son tan largos. ¿Okay? Entonces, en el caso de usar desarrollos limitados para integrales impropias, se haría de esa forma. Y recalco, siempre justifiquen que lo que están evaluando para hacer la composición tiende a 0, porque si no tiende a 0, no pueden aplicar un desarrollo limitado. ¿Okay? Muy bien. Ok, los demás o el otro ejercicio, los que están ahí en la práctica, se los encomiendo. Son muy similares a este. ¿Okay? En realidad es muy bonito utilizar desarrollos limitados para este tipo de ejercicios, porque se simplifica sustancialmente su análisis. ¿Okay? Muy bien. Ok, entonces, ¿puedo borrar esta parte? Calco, si voy muy rápido o algo así, me lo indican. Ok, voy a ir a hacer otras cosas o mencionar algunas otras cosas que son importantes de desarrollos limitados. Y en eso sí voy a utilizar la parte de la autoevaluación. Especialmente con uno de los trucos que siempre aparece por ahí. Tienen los límites. En les digo, por ejemplo, en el I hay un truco muy especial que uno debe tener en cuenta por ahí. Y si no me equivoco era en el G también. Creo que era en el G. Ok, y en este se ve bastante bien ese problema. Déjenme ver, correcto. En este límite, en el A. Si viene un desarrollo limitado, en desarrollo o algo por el estilo, de fijo viene una cosa en donde usted tenga que aplicar al logaritmo natural. Es casi un hecho, es casi una promesa. ¿Okay? No necesariamente, tal vez, pero generalmente hay que aplicarlo. ¿Okay? Siempre lo primero que uno tiene que hacer en los límites es evaluar. Entonces usted evalúa, aquí le queda 1 al infinito. Ya es una forma indeterminada. Entonces la parte de adentro aplicamos e al logaritmo natural. Bajamos el 1 entre x. Por ahora todo es común y silvestre, como en cálculo 1. Se aplica el desarrollo limitado del logaritmo. En este caso se aplica de orden 2. ¿Por qué se aplica de orden 2? Porque vean que vamos a tener que dividir 2 veces entre 1 entre x. Si uno se va un poco hacia el futuro, hay que bajar este 1 entre x acá, bajar este 1 entre x acá. Y por lo tanto, hay que multiplicar 2 veces por, o hay que multiplicar, sí, 2 veces por 1 entre x. Quiere decir que es mejor dejarlo de grado 2, para que cuando usted simplifique le quede o de 1 y no tenga ningún problema. Porque aquí, como x tiende a 0, si le queda un 1 entre x,
sí tenemos muchos problemas, porque esto no tiende a cero, tiende a infinito. ¿Okay? Muy bien, entonces lo hacen de orden 2, distribuyen esta parte, ¿okay? Y les queda e elevado a la esto. ¿Okay? Aquí un marco no se brinca tal vez ese paso, que es un paso muy importante. Si queremos aplicar el desarrollo limitado del exponencial con esto como el argumento, entonces recordamos. Entonces en la nota vendría e a la u igual 1 más u más o de u. ¿Okay? Ustedes dicen, ah, bueno, el x sería toda esta expresión. Entonces usted dice, ah, bueno, pues que 1 menos x entre 2 más o de x. Usted hace el límite cuando x tiende a 0. Pero el límite de esto da 1. Eso quiere decir que no puedo aplicar la composición de desarrollos limitados. Ese es truco importante o cosas en las que uno puede estropearlo en el examen. ¿Ok? ¿Qué hago entonces? Bueno, como con este 1 no sirve, entonces voy a intentar hacer algún tipo de manipulación algebraica. Lo que uno sabe de esta expresión, eso lo podría hacer en el siguiente paso del límite, x tiende a 0, es separar la exponencial. Recuerden que la exponencial separa de esta forma, que haría e a la 1 por e a la menos x medios más o de x. O de x. ¿Okay? Aquí 1 entre x y aquí hay un e. Oh maravilla, estos se simplifican y me queda e elevado a la esto. Ah, y menos x medios más o de x sí tiende a 0 cuando x tiende a 0. Bien, entonces ahora sí puedo hacer la composición y ¿qué se me hizo? Este u lo puedo cambiar por toda esta expresión, tanto acá como acá. ¿Sí? Eso también lo podría hacer en la nota para luego escribirlo ya simplificado. Entonces voy a hacerlo al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces me quedaría que e a la menos x medios más o de x. No omitan los o de x porque eso vale puntos en el examen. Y si ustedes nada más dicen, ah, eso tiende a 0, van a cometer un error. ¿Okay? Y van a perder puntos. No es la idea. O de x va a ser igual entonces a 1 más u, pero u era esa expresión que estaba ahí arriba, entonces me queda menos x medios más o de x más o de u. Entonces sería o de menos x medios, aquí el signo la verdad es que ya no me importa, o de x. ¿Okay? Distribuyendo aquí el o quedamos, vean que queda o de x y o de x, no hay ningún problema. Entonces esta expresión queda exactamente 1 menos x medios más o de x, sin ninguna ambigüedad. Y eso es exactamente lo que está aquí. ¿Okay? Entonces quería mencionarles ese truco porque ahí la gente tiende mucho a equivocarse en esa parte, si viene algo por el estilo. ¿Okay? Bien. Lo demás es seguir el mismo argumento. Otra vez, aplicarlo de e a la logaritmo natural, aplicar el desarrollo de la exponencial y demás. Entonces vean que e a la esto, lo que queda es esta parte, que es lo que tenemos acá. Aquí se vuelve a aplicar e a la logaritmo natural, se baja el 1 entre x, se vuelve a aplicar el desarrollo del logaritmo y listo. Okay. Okay. Eso es importante. En realidad ese era el que quería decirles. Y otro por ahí, que también deben tener en cuenta ese truco, era el del... ¿Dónde está? Es este que está por acá, pero... es esto que está por aquí. Por ejemplo, en este límite, cuando u tiende a 0 de a a la u y b a la u, estas son exponenciales, son funciones exponenciales, nada más que uno no tiene e a la
X, sino que tiene a la X, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, generalmente estas cosas, el truco es pasarlas a esta forma, utilizando el truco, mismo truco casi de siempre, de aplicar e al logaritmo natural. Si usted aplica e al logaritmo natural de ax, esto es lo mismo que a la x. A la x es exactamente igual a esto. Estamos aplicando nada más una función y su inversa. Pero esto nos ayuda a bajar el x. Nos queda e a la x por el logaritmo natural de a. Y esta expresión que está aquí arriba es una x por un valor. Entonces uno puede hacer la composición en el desarrollo limitado de la exponencial, porque esto tiende a 0 cuando x tiende a 0, en este caso. Entonces puede hacer la composición y vean que el x queda como esta expresión que está por ahí. ¿Okay? Entonces nada más era también como un repaso de ese truco que podría venir por ahí y les podría dar como algún tipo de problemas. ¿Okay? Muy bien. Ok, nada más voy a hacer un receso como de unos 10 minutos porque mi voz ya está media. Entonces hagamos un receso de unos 10 minutos y volvemos. Si ustedes gustan, yo puedo seguir haciendo repaso de algunos ejercicios, si lo tienen a bien. No sé qué les parece. Si por ahora les ha parecido bien la clase y demás. Sí, profe, está bien. Sí, ok. Entonces, demos unos 10 minutos nada más para descansar un poco mi voz y listo. ¿Está bien? Ya casi volvemos. A las 9:10 aquí en el reloj. Okay. Listo, entonces vamos para hacer otra parte, vamos a ver, de la parte de desarrollo limitados, tal vez para seguir con esto. Voy a irme a las notas de Miguel. Están full mis discos duros. No, no eso. Hay unas cosas importantes. Más que todo como para ver el pillo. Eso que está por acá. Voy a quitar esto. Oh, ok. Nada más es que si quiero como que lo tenga muy presente. Es que cada vez que hacen un desarrollo limitado, por ejemplo acá que se hace una composición y hay un modo X5 en este caso, tener cuidado de siempre escribirlo, desarrollarlo y ver cuál es el grado menor que queda dentro de lo pequeño. Y siempre hagan eso, no lo omitan, porque ahí uno puede cometer varios errores. Bueno, en realidad eso ya se los había dicho. Pero bueno, creo que... perdón. Se me hizo... Okay. Bueno, eso sería como parte de lo de desarrollo limitados. Con respecto a Taylor y a fórmula del resto y demás, en esa parte lo importante es la justificación del teta. ¿Okay? No sé si en la práctica había tal vez algún ejercicio que no viniera en la autoevaluación. Ayer yo había hecho uno que estaba en la práctica de ejercicios, que está por acá. Yo había hecho este que está por acá. No, no está. Había hecho este ejercicio. ¿Okay? Se me ocurre, podríamos hacer uno un poquillo diferente, pero nada más déjeme meditarlo. Vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos ayer. Este lo expliqué casi al puro final de la clase, entonces si quieren verlo está bastante bien de cómo uno debe escribir lo demás. Pero podemos hacer otro.
Déjeme pensar, en vez de esto, ¿qué hago? Voy a usar, digamos que tenemos x cuadrado, más bien, e a la x al cubo, por ejemplo. Entonces esta es nuestra función f. ¿Okay? Y digamos que queremos un polinomio de Taylor de orden 8 también. ¿Okay? Y luego nos piden calcular una aproximación de la integral de una integral similar a esta. Pero en este caso, sí, también no importa. Dividamos entre x a la 5. Vamos a ver cómo nos queda. Déjenme ver, más bien sería por... Dividimos entre x, en este caso entre x a la 2. Entonces nos quedaría, en vez de esta integral, tendríamos la integral, no sé, digamos de 0 a 1 de f de x sobre x cuadrado. Que creo que tiene poco sentido. Voy a poner otro que no sea la exponencial. Vamos a inventarme un ejercicio. Vamos a ver, coseno tiene potencias. Coseno. Por coseno de x a la 3. Con ese la jugamos. Y luego, entonces dividimos. A ver cómo queda. Más bien seno. Ahí me disculpan, pero me lo estoy intentando inventar para que quede bonito. Quedaría más bien seno de x al cubo. Y seno empieza en x, entonces ahí sí. Entonces f dividido entre x a la 5. Con ese queda bastante bien. Ok, entonces el mismo ejercicio. Dice considere la función. En este caso vamos a considerar esta función. Voy a apuntarla por acá. X cuadrado seno de x al cubo. Ese es f. Y vamos a considerar esa función y vamos a aproximar. Vamos a buscar el polinomio de orden 8. Igual que en el ejercicio. Y calcular el valor de la integral de 0 a... Podemos ponerlo de 0 a 1, no hay ningún problema, de f de x entre x a la 5. Y luego hacer una cota del error. Okay, entonces vamos a hacer ese ejercicio aquí. Así hacemos un ejercicio de Taylor de una vez y repasamos. Muy bien, voy a poner la función por acá arriba. Entonces, el f de x, vamos a ver si me sale, espero que sí, es x al cuadrado por seno de x al cubo. Okay. Me dicen calcular el polinomio de Taylor de orden 8. Okay. Definitivamente, otra vez, como es usual, o sea, la idea no es calcular 8 derivadas, jamás, porque de ellas es una cosa espantosa y terrible. Aparte, no tenemos tiempo infinito en el examen. Pero uno sabe que seno de x tiene un desarrollo, un polinomio de Maclaurin de uso frecuente. Entonces podemos irnos a la materia, a la parte de desarrollo limitados de uso frecuente y hacer uso de ellos. Entonces ustedes se vienen a desarrollo limitados, tienen el resumencito por ahí. Bueno, en realidad hay una que es polinomios de Taylor de uso frecuente. Ese es el que vamos a utilizar. Entonces nos vamos a fórmula de Taylor. Aquí tiene que venir fórmula de Taylor de uso frecuente. Está en el otro. Polinomios. Polinomios de uso frecuente. Entonces vean que el que tenemos por ahí es seno de x. Entonces, importante. Vean que lo que tenemos es x cuadrado por seno de x al cubo. Ok, al final creo que no me va a quedar de orden 8 porque como no lo había hecho.
Ya les digo, me va a quedar de orden 11 más bien. ¿Ok? Entonces pensemos que tenemos que calcular el polinomio de orden 11, no de orden 8. Ahí me disculpan, pero como me estoy sacando de la manga, entonces tengo algunos problemas técnicos. Ok, pero entonces, ahora, si yo lo necesito de orden 11, la idea no es derivar 11 veces. ¿Ok? Menos esta cosa que tiene un montón de reglas del producto ya después de un poquillo de trabajo. ¿Ok? Pero entonces, esto por ahora nada más es como lo que estamos pensando. O sea, analizar antes de entrarle al problema qué es lo que debo hacer. Entonces, número uno, derivar no es una opción. Bueno, no es una opción muy viable en el examen. Sí viene de esta forma. Lo otro sería entonces hacer una composición. ¿Ok? Pero si tenemos seno de x al cubo, uno sabe que el polinomio de Taylor centrado en cero de seno es este que está por acá. Como es una composición, si yo cambio x por x al cubo aquí, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Entonces aquí me quedaría x al cubo, aquí me quedaría x a la 9, porque sería x a la 3 a la 3, aquí x a la 15, y así sucesivamente. Ahora, si yo lo llego hasta x a la 9 y luego lo multiplico por x al cuadrado que está aquí, me quedaría x a la 11, que eso es lo que yo quiero, polinomio de Taylor de orden 11. Quiere decir que voy a tomar mi polinomio de Taylor de uso frecuente y voy a cortar aquí. De esto me olvido. De lo que no debo olvidarme es del resto. ¿Ok? Muy bien. Cosas importantes. Bueno, ver cómo hago para usar este resto de uso frecuente. Y si no sé muy bien cómo usarlo, pues podría agarrar el seno, derivarlo 3 veces, evaluarlo en 0. Bueno, 4 veces, evaluarlo en 0. Y ver cuánto me da la derivada de más. Pero si queremos usar esta parte que está acá, vean que este número impar que es 3, hay que escribirlo de esta forma, como 2n más 1. 3 es lo mismo que 2 por 1 más 1. ¿Okay? Entonces el valor de n en la fórmula es igual a 1. Quiere decir que el resto sería 2 por 1 más 3, que sería 5. Entonces, el resto, esta parte de acá, me quedaría menos 1 a la 1 por coseno de teta. En este caso ellos le llaman z, pero es lo mismo. De x a la 5 sobre 5 factorial. ¿Okay? Ese sería el resto. Pero vean que vamos a hacer la composición con x a la 3. Entonces, por ahora solo estamos como pensando en nuestras mentes o haciéndonos una idea de lo que está pasando. Vamos a irnos entonces, voy a escribir por acá esos resultados. Menos coseno de teta x a la 5 y 3, 5. Que ahora sí, vámonos a donde estábamos haciendo el ejercicio. Muy bien, entonces, como queremos el polinomio de orden 11, ahí me disculpan, no de 8, sino 11. De orden 11. Vamos a hacer la composición. Entonces ustedes otra vez en una nota por acá, nota. Dicen, bueno, yo sé que seno de x, solito, bueno, seno de u, es igual a u menos u a la 3 entre 3 factorial, que es 6, ahorita lo cambiamos, menos coseno de teta por x a la, bueno, por u a la 5, perdón, por u a la 5 sobre 5 factorial. Muy bien, entonces puedo hacer la composición. Entonces tenemos que seno de x al cubo es, cambiamos todos los u, puedo ponerlo en otro color. Que sería x al cubo
Entonces me quedaría x al cubo. Qué feo. Entonces me queda igual x al cubo menos x al cubo. Entonces, aquí sería menos esto elevado al cubo dividido entre 6, que es 3 factorial, menos otra vez coseno de teta por x al cubo a la 5. Vamos a ponerlo igual con otro color, no importa. X al cubo elevado a la 5 sobre 5 factorial. Cosas importantes que uno no debe olvidar es escribir siempre entre quién y quién está el teta. Aquí debería escribirlo a mano derecha, pero ya no me cabe en la pizarrita. Entonces en realidad uno debería escribirlo por ahí. Recuerden que teta en este caso está entre el centro, que es 0, y x. Cuando usted hace la composición, el teta está entre el 0 y lo que usted hace la composición. Eso vale puntos en el examen, por eso lo estoy haciendo con detalle, por si viene algo así en el desarrollo. Quedaría v de 0, en este caso x al cubo. ¿Ok? Entonces el teta estaría aquí porque es a donde estamos haciendo la composición. ¿Ok? Dicho eso, podemos sustituir aquí. Entonces vean que f de x es exactamente x cuadrado por todo ese polinomio que tenemos aquí a mano derecha, que es x al cubo menos x a la 9 entre 6 menos coseno de teta por x a la 15 entre 5 factorial. Esto es un 6. Bueno, voy a dejarlo como 3 factorial, la verdad es que no preciso. Okay. Vean que estoy poniendo una igualdad porque no solo estoy buscando el polinomio de Taylor, sino que inmediatamente estoy también averiguando su resto. ¿Por qué eso es importante? Porque al puro final, en la parte C del ejercicio, me piden calcular el resto de la integral. Entonces lo mejor es ir haciendo todo junto. Esa es mi opinión personal. ¿Okay? Y no hasta el puro final hacer todo separado. ¿Okay? Y otra vez, aquí el teta está entre 0 y x al cubo. ¿Okay? Voy a borrar la parte de la derecha. ¿Okay? Esa nota ya la teníamos por ahí, pero voy a borrarla para poder seguir. Bien. Ok, ya hicimos la composición, pensamos en cuál grado tenía que llegar y demás. Dijimos dónde está el teta. Voy a escribir aquí ya la multiplicación. Vean que me queda x a la 5 menos x a la 9 entre 3 factorial más, bueno, menos coseno de teta de x a la 17 entre 5 factorial. Esta sería la fórmula de Taylor para la función f de orden 11. Aquí me disculpo, pero no lo había puesto. Es 9, 10, 11. Okay. Ya multiplicando el x cuadrado. Listo, esta es la fórmula, esa es la parte A. Vean que esa parte generalmente ustedes no tienen tanto problema. Eso es, o hacer una composición o hacer la fórmula de Taylor con la puritica fórmula. Okay. Haciendo las derivadas y evaluando en el centro y todo el rollo. Okay. La parte B es calcular una aproximación de la integral de 0 a 1 de f de x dividido entre x a la 5. De x. Pues bueno, este es f de x, no hay ningún problema, pero ya tenemos el desarrollo limitado. Bueno, perdón, el polinomio de Taylor, que es este. Si uno quiere calcular solo la aproximación, uno lo único que hace es cambiar el f por estos valores y empezar a integrar.
y olvidarse del resto. Pero como en la parte C me dicen que calcule una cota para el error de la integral o de la aproximación, entonces vamos a escribir todo junto. Al menos yo prefiero hacerlo de esa forma. Si ustedes lo hacen sin eso y luego integran en el otro lado, no hay problema. Pero se los recomiendo porque así a uno no se le olvida integrar ni multiplicar por ningún valor, etc. Entonces esta cosa es lo mismo que la integral de 0 a 1 de 1 entre x a la 5 por f de x, pero f de x es esta cosa que está por acá. Entonces, lo ponemos, sería x a la 5 menos x a la 11 entre 3 factorial menos coseno de teta x a la 17 entre 5 factorial de x. Distribuimos, voy a partirlo por acá. Distribuyendo queda la integral de 0 a 1 de 1 menos x a la 6 entre 3 factorial menos coseno de teta por x a la 10 y a la 12, perdón, entre 5 factorial. Aquí debería decir que teta está entre 0 y x al cubo, ¿okay? Pero recalco, no me cabe. ¿Okay? Muy bien, ahora integramos. Vean que por ahora todo es una igualdad, porque estoy poniendo tanto la fórmula como el resto. Cosas importantes, recuerden que la función es aproximadamente el polinomio de Taylor evaluado en un valor, si estamos cerca del centro, si no, no. Si no, es una pésima aproximación. Pero la función es exactamente igual al polinomio más el resto, que es lo que estoy haciendo aquí. ¿Okay? Por eso hay una igualdad y no un símbolo de aproximación. Y en el examen, bueno, uno debería escribir bien las cosas. Ok, entonces esto es exactamente, la integral de 1 es x. La integral de x a la 6 me queda entonces menos x a la 7 entre 3 factorial por 7 menos, y si ustedes recuerdan, cuando veíamos la parte de integración en polinomios de Taylor y uno integra la parte que tiene el resto, uno debería cambiarle el nombre a esta variable, porque en realidad, por el problema del teorema de los valores intermedios, esa cosa cambia un poco. ¿Okay? O el teorema del valor medio, más bien, perdón. Entonces me queda coseno de phi, ahora le voy a cambiar el nombre, aunque viene siendo, o sea, se maneja exactamente igual, de x a la 13 sobre 13 por 5 factorial. ¿Okay? Evaluado de 0 a 1. Y aquí, aunque me hubiera gustado en vez de... Bueno, no importa. No hay ningún problema. Aquí, recuerden entonces, ahora vamos a cambiar y el phi es el que está entre 0 y el centro, que es x al cubo. ¿Okay? Muy bien. Evaluamos. Voy a borrar la parte de la izquierda para hacer la evaluación. Voy a dejar la función por ahí nada más para tenerla presente. Okay. Entonces, me queda, evaluando en 1, me queda 1 menos 1 entre 7 por 3 factorial menos coseno de phi, evaluado en 1 a eso, sobre 13 por 5 factorial. Cosas importantes. Lo que me preguntan es una aproximación. La aproximación entonces es esta que está aquí. Si en el examen ustedes lo dejan así, porque no ocupan la evaluación para nada más, yo se los pongo bueno. O sea, no me tienen que escribir eso en decimales. Sinceramente no me interesa cuánto da en decimales. Me interesa que estén evaluando bien.
Si ustedes lo meten en la calculadora y lo meten mal y yo tengo que irme a la calculadora y evaluarlo y veo que está mal, pues de ahí les bajo puntos, aunque la parte anterior esté buena. Pero entonces lo podrían dejar así. Si quieren lo evalúan en la calculadora y luego lo meten la función en la calculadora a ver si la aproximación tiene sentido. Eso sí puede ayudarlos. ¿Okay? Pero a nivel de examen, si ustedes lo dejan así, solo, perdón, solo evaluado, yo soy más que feliz. ¿Okay? Por otro lado, entonces esa es la aproximación. Vean que ya esto no involucra el resto. Este me queda horrible. Entonces es ok, y el error, entonces, por otro lado, el error de la aproximación de la integral es exactamente el valor absoluto del resto. Este es el error, ¿verdad? ¿Qué es, según esto, el valor absoluto de esto? Vean que tiene un menos, entonces todos los menos desaparecen. Recuerden que no hay ningún resto negativo, bueno, o más bien no hay ningún error negativo en este caso, porque es el valor absoluto de algo. Me quedaría coseno de phi sobre 13 por 5 factorial. Cosas importantes, vean que el phi antes de evaluar estaba entre 0 y x3. Aquí ya evaluamos x, entonces el phi estaría entre 0 y 1 a la 3. Si hubiera sido un 2 me queda 8, pero en este caso me quedó 1 a la 3, que es 1. ¿Okay? Entonces el resto es esto con phi entre 0 y 1. ¿Okay? Y ahora uno debería acotar esta expresión. Como es un coseno, es súper sencillo, siempre es menor que 1. ¿Okay? Entonces esa cota ya no sirve. Entonces esto sería menor que 1 sobre, bueno, esto en valor absoluto, que 1 sobre 13 por 5 factorial. Y ahí se acaba el ejercicio. ¿Okay? Esta es una cota de ese error. Recuerden que si el valor que está aquí es más complejo, hay que hacer todo aquel rollo de las desigualdades. Esa sería la justificación. Para seno y coseno basta decir que el valor absoluto es menor que 1. Eso ya todos nosotros lo sabemos desde la secundaria. Bueno, creo, en secundaria si todavía ven trigonometría. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? No sé si estamos bien o no. Ustedes no hablan mucho. Okay. Ok, listo. Estamos bien. Okay. Nada más voy a entonces, ya estamos casi sobre la hora. Voy a hacer un ejemplito inventándome un resto de alguna cosa ahí cualquiera para que vean cómo uno debería escribirlo y justificarlo. ¿Está bien? Vamos a ir poco a poco. Ok, pero entonces estamos con ese ejercicio. Así es más o menos como deberían escribirlo paso a paso, paso a paso. ¿Okay? Siempre hay que ir arrastrando esta cosa. Ahí me disculpan que no me quepa a unos lados y que la letra esté tan fecha, pero bueno, ahí vamos. Ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, por cosas de la vida o más bien, ese me hubiera parecido un súper buen ejercicio para, para respuesta breve. No sé si a algún profesor se le haya ocurrido o algo por el estilo, pero digamos que su resto o su error es exactamente, no sé, e a la teta cuadrado, más bien, vamos a hacerlo bien bonito. 1 más teta cuadrado más 1 más teta todo al cuadrado menos 2. Yo qué sé. Por x a la 3 sobre 3 factorial. Yo qué sé, digamos que ese es el error de alguna cosa ahí. Y uno sabe que teta está entre el centro, que es 0, y el x, que digamos que en vez de x me quedaba x cuadrado. Por decir algo, digamos. En realidad eso estaba lindo para... ¿cómo se llama? Para respuesta breve. ¿Okay? Entonces,
¿Qué es lo que hay que hacer? Acotar esta cosa, digamos, si a usted le dicen, bueno, evalúe, ese es el resto de una función que usted quiere calcular la función evaluada en 3 o en 4. Entonces el error de esta cosa aproximando f de 4 sería exactamente esto, nada más que cambio el x por 4. ¿Okay? Voy a ponerlo 2 para que no me quede tan feíto. Bueno, no importa, 4 sirve. Entonces, cuando yo cambio, también cambio este. Entonces me quedaría 4 al cuadrado, que sería 16. ¿Okay? Vean que hay que cambiarlo todo. Ahora, yo necesito acotar ese error. Entonces debería construir esta función de alguna forma. Entonces yo sé que 0 es menor que teta. Bueno, menor igual que 16. Ahora, yo necesito más o menos construir esta expresión para acotarla. El 4 a la 3 queda ahí inmutable y el 3 factorial también. Entonces esta cosa, lo que yo necesito encontrar es, este error debería ser menor o igual que algo que sea mayor que esto por 4 a la 3 entre 3 factorial. Y lo que tengo que buscar es ese alguien que es mayor que esa función. ¿Cómo lo busco? Bueno, ahí es donde voy a utilizar lo del teta. ¿Okay? Lo primero es que hay un más 1 dentro. ¿Okay? Entonces sumo 1. 1 menor o igual que... nada más déjeme ver. Aquí voy a ponerle más 2. Que si no voy a tener problemitas, creo. 1 y aquí me quedaría 1 más teta. Menor o igual que 17. Este elevado al cuadrado, entonces elevo al cuadrado. Me queda 1 menor o igual que 1 más teta al cuadrado menor o igual que 17 cuadrado. ¿Okay? Por otro lado, tiene un más 2, entonces sumo 2 por todos lados. Entonces me queda 3 menor o igual que 1 más teta al cuadrado más 2. Menor o igual que 17 al cuadrado más 2. Como la función exponencial es una función creciente, entonces yo puedo aplicar aquí y E. ¿Okay? Quiere decir que, bueno, perdón, aquí lo voy a poner un poquito más a la derecha. Aquí E a la esta. Quiere decir que, ¿qué es lo que yo voy a poner allá, al lado derecho? La parte que sea más grande. Entonces voy a agarrar este pedacito nada más. Quiere decir que esa parte en amarillo es exactamente E elevado a la 17m al cuadrado más 2. Y eso ya es un número. Entonces esta sería mi cota del error. Vean que si yo aplico una función decreciente aquí o aquí, hay que darle vuelta a las desigualdades. O si tengo que pasar a dividir, le doy vuelta a las desigualdades. Y la que yo agarraría es la que estaría más bien a la izquierda, porque es la que sería mayor. ¿Okay? Entonces eso es como algunas de las cosas. Y esto es importante, vale puntos, en realidad vale la mayor cantidad de puntos en la parte que diga cota del error. Porque es la justificación. Ok. Y pues bueno, creo que eso sería entonces por lo menos el repaso que me alcanza a ver para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo por el estilo. En la siguiente clase podemos ver tanto las dudas que ustedes tengan, de si hacen las prácticas que les mandé o cosas por el estilo, como dudas del examen simulacro. ¿Está bien? Entonces intenten hacerlo, tenerlo listo ahí. Si quieren conectarse el jueves y ver las dudas de los otros compañeros, pueden hacerlo. El día de hoy tenemos consulta también, si no me equivoco, si no la pasamos para mañana. ¿Okay? Pero yo igual ahí les estoy avisando. En teoría estamos de 7 a 9 como siempre. ¿Está bien? Y pues nada, eso sería entonces por el día de hoy. No sé si alguien quiere agregar algo o algo por el estilo. No sé si les gustó el estilo perdón, ya les dejé compartir esto.
el estilo de cómo se hicieron las cosas, por lo menos para el repaso. Escucho sus opiniones. Y si no, pues me despido. Pero me gustaría escuchar ahí si les sirvió, si fue de utilidad o no fue de utilidad, también para saber qué hago para las próximas veces. Pero Hola, profe. Sí, no, a mí me pareció súper bien. Muchísimas gracias, más bien, por sacar el rato para hacer los ejercicios. está bien. Ujú. Sí, entonces podemos hacer algunas veces ese tipo de cosas también como para que vayan viendo cómo escribirlo paso a paso. Ujú. Está bien. Sí, es diferente ver cómo usted los hace que ver, digamos, el PDF donde ya está todo hecho. Entonces, sí. Lo bueno Ujú. del próximo tema, creo que está, bueno, creo que no está subido, pero lo bueno del próximo tema es que yo hice el PDF, yo hice hasta las soluciones. Entonces, por ejemplo, voy a enseñarle. Y bueno, en realidad mejor no lo veo desde aquí. Pero lo bueno es que yo hice las soluciones, entonces técnicamente como yo quiero que las escriban, ahí está puesto. Eso va a ser bastante útil. Vamos a ver si las tengo por acá. Series numéricas. Ajá. Sí, eso yo escribí las soluciones, entonces técnicamente yo intento así con hacer paso a paso cada una de las cosas y justificarlo aquí. Si hago algún paso lo justifico con un simbolito y ahí escribo la solución y demás. Entonces puede que eso nos ayude mucho a la hora de ver las soluciones y ayudarlos a llevar los ejercicios. Intenté hacer las partes de fracciones parciales, como todo bastante detallado. Fue una buena breteada. Pero bueno, pero sí, también puedo hacer los ejercicios de esa forma, no hay ningún problema. Pero bueno, estamos. Muchas gracias, chiquillos. Ahí nos vemos, si Dios lo permite. Mucha suerte en el examen y con la estudia. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, pura vida. Gracias, profe. Chao, pura vida.